Bienvenidos a este curso de Introducción a CPCAD 2016. El que les habla, el ingeniero Sergio Tavera, será el docente de este curso, el cual desarrollaremos a través de una serie de videos tutoriales. Para este propósito tenemos planteado el siguiente proyecto: un edificio de viviendas de 5 niveles, en el cual nosotros aprenderemos la introducción de los diferentes elementos estructurales, como son los muros de sótano, las columnas, las vigas, las losas de diferentes tipos, escaleras, cimentaciones y por último la adición de una estructura 3D integrada a nuestro proyecto. Para facilitar la introducción de la obra se disponen de las plantillas arquitectónicas. Tenemos una plantilla para los diferentes niveles, para planta baja, para planta alta y para la cubierta. Estas plantillas nos indicarán la posición de las columnas, de los muros de sótano, los niveles a los cuales se encuentran las diferentes losas, la abertura para las escaleras, también la geometría de nuestra escalera. Estas plantillas, para que sean reconocidas dentro de CPCAD, deben encontrarse en formato DXF o en formato DWG. Continuamos describiendo un poco acerca de nuestro proyecto. Tenemos los siguientes niveles. Acá tenemos el nivel de sótano. Luego tenemos el nivel de planta baja. Nuestro nivel de planta alta. Nuestro nivel de terraza. Y por último el nivel de la cubierta. Esta cubierta sirve para cubrir todo el espacio que comprende las escaleras. Entonces nuestro nivel de sótano, planta baja, planta alta, terraza y cubierta. Se nos indica también que la altura entre cada nivel es de 2.88 metros. Tenemos también la separación de 2.88, 2.88, a excepción de la altura entre la terraza y la cubierta tiene una distancia de 3 metros. Algunos datos adicionales serán los materiales que utilizaremos para este proyecto. Nos indica que los materiales serán los siguientes. Tenemos para el concreto, un concreto con una resistencia característica de compresión F'C de 250 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. Para el acero de refuerzo tenemos un acero con límite de fluencia de 4200 kg sobre centímetro cuadrado. Entonces, con estos datos iniciamos la introducción de nuestro proyecto. Cerramos. Para iniciar un nuevo proyecto nos dirigimos al menú Archivo y la opción Gestión de archivos. Para iniciar un nuevo proyecto nos dirigimos al menú Archivo y la opción Nuevo proyecto o Nueva obra. Hacemos un clic dentro de este botón, colocamos el nombre del archivo. Tenemos el nombre del archivo, será Proyecto Vivienda. Entonces el nombre será Proyecto Vivienda en CPCAD 2016. Podemos añadir una descripción indicando que este es un proyecto para el curso o del curso Introducción a CPCAD. CPCAD 2016. Siempre al crear una nueva obra veremos en la parte superior el directorio donde se guarda por defecto los nuevos proyectos. Este será el disco C, la carpeta CP Ingenieros, la subcarpeta Proyectos y también nuevamente otra subcarpeta llamada CPCAD. Podemos cambiar esta dirección presionando el botón Examinar e indicarle que se grabe la obra
en otra carpeta. Entonces, por defecto siempre será esta la ruta. Todos los archivos de CPCAD siempre tienen la extensión C13. Entonces, si yo quiero llevar este proyecto a otra computadora y abrir nuevamente el proyecto, basta con copiar solamente el nombre del archivo con la extensión C13. Presionamos aceptar para iniciar una nueva obra y tenemos las opciones para crear nuevas obras. Tenemos diferentes opciones. Tenemos la primera, obra vacía, que nos permite crear directamente la obra dentro de CPCAD o a través de plantillas en formato de XF o DWG. También podemos importar una obra desde CP3D. CP3D es el programa que utilizamos para el diseño de estructuras metálicas de madera o de aluminio. También tenemos la introducción automática a través de archivos de XF o DWG en los cuales nosotros podemos definir las secciones de columnas, losas, vigas y otros elementos. Introducción automática a través de archivos IFC. Esta será importante cuando tengamos creado nuestro modelo en programas BIM como son Allplan, Revit Structure o Archicad. También tenemos los dos últimos, serán ejemplos de cómo realizar la introducción automática utilizando DXF o DWG o la introducción automática utilizando archivos IFC. Entonces nosotros seleccionamos la opción obra vacía. Okay, presionamos aceptar. Lo que nos aparece a continuación será la ventana de datos generales en los cuales tenemos el nombre del archivo que será Proyecto Vivienda SPK 2016, la descripción de este proyecto y en la parte inferior tenemos las normativas, este botón grande. Al lado izquierdo tenemos las opciones para definir los materiales para el hormigón armado, hormigón para los diferentes elementos, para la losa, para las fundaciones, para columnas, para muros, algunas características del árido. Tenemos las opciones para el acero de refuerzo, el tipo de barras que utilizaremos, para los pernos si es que tenemos estructuras metálicas. Tenemos el recuadro de acciones en el cual se definen las acciones de viento, de sismo, los estados límites o combinaciones generadas por el programa, las hipótesis o los tipos de cargas que estamos manejando en nuestro proyecto. Al lado derecho tenemos el cuadro para perfiles de acero, en el caso que estemos manejando perfiles de acero laminados o armados o conformados en frío. También si tenemos elementos de madera, las características de estos elementos y para elementos también de aluminio extruido. Por último, en el recuadro de la parte inferior derecha tenemos un recuadro que nos indica los coeficientes de pandeo. Estos se aplican a todos los elementos de nuestro proyecto. Entonces, cambiando los valores de este coeficiente de pandeo llamado beta en el programa, se puede modificar los coeficientes de pandeo de todas las columnas o pilares de mi proyecto. Aquí tengo la opción de modificar los coeficientes de pandeo en dirección X o en dirección Y para columnas de hormigón o mixtas y para columnas de acero. Iniciamos seleccionando la normativa para el diseño de los elementos de concreto, hacemos un clic para este botón y para el hormigón armado en nuestro proyecto utilizamos la norma americana, el ACI 318, la versión métrica del año 2011. Como se puede observar, tenemos normativas disponibles de diferentes países del mundo y de Latinoamérica. Por mencionar algunas, tenemos normativas de España, el Eurocódigo, de Brasil, de Argentina, las normativas americanas ACI desde el año 99, el 2008, 2011, para Chile, para México. Para Bolivia tenemos el CBH 87 por el momento, aunque en las nuevas versiones de CPK tendremos disponible la nueva norma boliviana de hormigón. Si tenemos algunos países que no están dentro de esta lista, como Ecuador, Paraguay, podemos adoptar el ACI 318 del año 2011, que es una norma internacional que se aplica a todos los países de Latinoamérica, ya que las normativas de la mayoría de los países se encuentran basadas en esta norma para el diseño en hormigón armado. Para acero conformado podemos seleccionar, ya que tenemos una estructura de acero conformado en frío, es decir, perfiles que se obtienen a partir del doblado de planchas, utilizaremos la norma americana también, AISI, del año 2007. Si dentro de nuestro proyecto tenemos elementos
de acero laminado también podemos seleccionar las diferentes normativas. La gran ventaja del programa es que tenemos normativas disponibles de varios países del mundo. Entonces, una vez seleccionadas las normativas, para el hormigón ACI 318 del año 2011 y para el acero conformado en frío AISI del año 2007 LRFD. Presionamos aceptar. Entonces, continuamos seleccionando nuestros materiales ahora. Para el concreto tenemos para todos nuestros elementos, de acuerdo a los requerimientos del proyecto, un concreto con una resistencia a compresión de 250 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. El programa nos permite elegir diferentes calidades de concreto de acuerdo al elemento estructural que estemos utilizando. En nuestro caso será el mismo concreto de 250 kg fuerza centímetro cuadrado para todos los elementos. En la parte inferior tenemos una opción que nos indica características del árido. Presionamos este botón, se abre una nueva ventana en la cual podemos definir las características del árido. Puede ser el mismo para todos los elementos estructurales o de acuerdo al tipo de elemento. El programa utilizará este dato de características del árido para determinar la separación mínima entre las barras de refuerzo. Sabemos que la separación mínima entre las barras, esta separación S mínima, se define en función al tamaño máximo del agregado. Entonces, utilizaremos un tamaño máximo del agregado para que sea el mismo para todos los elementos y sea de 3/4 de pulgada o 19 milímetros. En función de este parámetro, el programa calculará la separación mínima que debe tener las barras en los diferentes elementos estructurales. Presionamos aceptar. Luego tenemos la opción de definir la calidad para las barras de acero. Hacemos un clic en este botón. Tenemos para las barras diferentes tipos de material de acuerdo a la normativa seleccionada. Para esta normativa tenemos disponible acero de grado 40, grado 60, grado 75 y sus respectivos correspondientes a Latinoamérica. La diferencia entre el acero grado 60 que se encuentra acá, a diferencia del grado 60 Latinoamérica, es que en estas opciones de Latinoamérica nos permiten incluir diámetros métricos para barras. Entonces puedo seleccionar grado 60 Latinoamérica. Al lado derecho, una vez que define el tipo de acero o grado de acero utilizado para las barras de refuerzo, tengo un botón. Este botón es bastante importante, el botón que llamaremos botón por posición. A través de esta opción, nosotros podemos personalizar los armados que el programa nos ofrece. Hacemos clic en este botón, ingresamos a esta nueva ventana, que nos indica que estamos utilizando para los diferentes elementos estructurales. Primero para columnas, tabiques, muros o ménsulas estamos utilizando para las barras de refuerzo un acero grado 60 Latinoamérica. Para los estribos, un acero también de características idénticas. Aquí tenemos para vigas, para los aceros negativos, positivos, para las perchas, para el armado de piel y estribos, un acero idéntico al definido en la parte superior. Para losas también tenemos el mismo acero. CPK nos permite seleccionar diferente grado de acero para los diferentes elementos estructurales, si así nosotros los requerimos. Por ejemplo, si en vigas no queremos utilizar un acero grado 60 Latinoamérica, sino un acero grado 75, entonces acá le cambiamos grado 75, acá grado 75, entonces se repetirá para todos esos elementos. Retornamos a un acero grado 60 Latinoamérica. En la parte inferior tengo un gráfico que me indica el diagrama tensión de formación para mi acero grado 60 Latinoamérica. Entonces tengo acá que el límite de fluencia es 4200 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. Esa será la característica más importante utilizada para el diseño de concreto reforzado. Los botones de color amarillo indican que sirven para configurar los criterios de armado para cada elemento. Los botones de color azul
me sirven para configurar las tablas de armado para los diferentes elementos. De modo de ejemplo, puedo presionar este botón para columnas, ver la configuración o las tablas de armado de columnas. Aquí puedo seleccionar que el programa trabaje para armadura longitudinal con diámetros de media, 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada. Presiono este botón, puedo seleccionar acá y eliminar diámetros de 1 pulgada, o puedo indicar que solamente se trabaje con diámetros en milímetros, que pueden ser 12, 16 y 20. Pues para esto me servirán estas opciones de configurar las tablas de armado o los criterios de armado que tiene el programa. Presionamos aceptar y terminar para concluir con la edición de nuestro acero de refuerzo. Entonces estamos utilizando un acero grado 60 Latinoamérica para todos los elementos. Para las vigas, para las losas de cualquier tipo. También podemos ver en fundaciones que se utilizará el mismo tipo de refuerzo, tanto en vigas de fundación, en losas de fundación, como para zapatas y cabezales. Que presionamos terminar. En la parte de acciones podemos incluir acciones de viento, también acciones con sismo. Esto lo veremos una vez que tengamos definida la geometría de nuestro modelo. Y tenemos dos botones. Acá será estado límite combinaciones, en el cual nosotros revisamos las combinaciones generadas de forma automática por el programa. Entonces, para hormigón tenemos la norma utilizada, el ACI 318 del año 2011. Para las fundaciones también ACI 318 del año 2011. Hacemos un clic en este botón y revisamos las diferentes combinaciones generadas. Vemos que estas combinaciones se acuerdan desarrolladas de acuerdo al AC 7 del año 2010. La primera combinación podemos revisar que será 1.4 de las cargas muertas. La segunda tenemos 1.2 de las cargas muertas, 1.6 de las cargas vivas, sobre cargas de uso. Y podemos ir revisando todas las combinaciones generadas por el programa. Como sabemos, tenemos dos tipos de combinaciones: en estados límites últimos o de rotura y estados límites de servicio. Las combinaciones en estados límites de rotura nos sirven para diseñar el refuerzo de los diferentes elementos. Las combinaciones en estados límites de servicio, como esta para fisuración, nos sirven para verificar nuevamente estados límites de servicio, como son la fisuración, deflexiones, vibración, etc. Cerramos esta ventana. No es necesario entonces definir las combinaciones, ya que el programa las genera de forma automática, tanto para el acero como para el concreto armado. CPK también nos permite definir combinaciones personalizadas. Presionando este botón, configurar combinaciones para cada estado límite. Ya podemos añadir combinaciones para el diseño de hormigón armado, con situaciones de proyecto introducido por el usuario. Podemos crear nuevas situaciones y nuestras propias combinaciones personalizadas. Aunque esto no será necesario, ya que el programa genera de forma automática todas esas combinaciones. Presionamos aceptar una vez más. Tenemos otro botón en el cuadro de acciones que nos indica hipótesis adicionales o cargas especiales. Entonces, hacemos un clic y por defecto el programa genera las cargas utilizadas. Siempre será el peso propio, esto generado de forma automática por el programa. Cargas permanentes, que serán cargas muertas adicionales al peso propio, y sobrecargas de uso. Entonces, siempre tenemos esas tres hipótesis por defecto. En nuestro caso tenemos un muro para nuestro proyecto, un muro de sótano, entonces podemos incluir una carga adicional, ya que el programa no la crea esta de forma automática, de empujes del terreno. Entonces, para añadir esta hipótesis presionamos este botón, nueva hipótesis adicional, colocamos el nombre que será empuje de suelos, una abreviación. Aceptar y aceptar. Podemos ir añadiendo diferentes hipótesis. Si queremos realizar diferentes combinaciones de la sobrecarga de uso, entonces vamos añadiendo acá también nueva hipótesis para la sobrecarga de uso. Para las acciones de viento y sismo,
Si tenemos definidas ya en este recuadro, no será necesario crear estas hipótesis, ya que el programa las genera de forma automática. Entonces presionamos aceptar. Tenemos creada acá nuestra hipótesis para los empujes del terreno, que se llama empuje de suelos. Presionamos aceptar. Y por último tenemos en la parte inferior derecha el cuadro para definir los coeficientes de pandeo. Estos se aplican a todos los pilares o columnas que tenemos en nuestro proyecto, y por defecto para pilares de hormigón tenemos un valor del coeficiente de pandeo en dirección X con un valor de 1 y en dirección Y con un valor de 1 también. Utilizando estos valores de 1 en X y 1 en dirección Y, nos encontramos del lado de la seguridad si es que nosotros estamos diseñando edificios de mediana o baja altura. Y si son estructuras intraslacionales, entonces aplicando esos coeficientes con el valor de 1 nos encontramos del lado de la seguridad. Presionamos aceptar. Podemos retornar nuevamente a esta opción de datos generales cuando nosotros veamos conveniente. Que me aparece una ventana de información me indicando que es necesario, recomendable introducir acciones horizontales de viento o sismo y considerar el efecto P delta. Puedo presionar aceptar. Posteriormente defino o definiremos las acciones de viento y sismo. Pues al ingresar a CPK tenemos esta interfase. En la parte superior tenemos los diferentes menús: menú de archivo, de obra, introducción, vistas y ayuda. También tenemos acá algunos iconos de acceso directo. Bueno, todas estas opciones también se encuentran disponibles dentro de estos menús. En la parte superior derecha tengo algunas opciones para obtener documentación de la obra. Acá tengo listados para obtener cómputos, cantidades, etc. La opción para obtener planos y algunas configuraciones regionales que tengo en el programa. En el botón configuraciones general del programa tengo la opción de configurar las unidades, las impresoras, los estilos de documentos, los planos, algunos detalles y el color de fondo. Bueno, puedo cambiar el color de fondo. Estoy utilizando un fondo de color gris para que pueda visualizarse de mejor forma. Nuevamente retorno a la opción configuración general y modificamos o revisamos nuestras unidades para este proyecto. Utilizaremos el sistema de unidades MKS, es decir, las unidades de longitud estarán expresadas en metros y sus derivados, es decir, centímetros. Las unidades de fuerza en kilogramos fuerza. Entonces seleccionamos las unidades del sistema MKS. Tenemos las longitudes en metros, las fuerzas en kilogramo fuerza o sus múltiplos, tonelada fuerza, y el tiempo en segundos. Si seleccionamos el sistema de unidades, el sistema internacional, tendremos también las longitudes en metros o centímetros y las fuerzas expresadas en kilonewtons. Utilizaremos el sistema de unidades MKS para este proyecto. Aceptar. Luego, en esta ventana principal, en la parte inferior izquierda, tenemos las diferentes pestañas que el programa nos ofrece. Tenemos la pestaña entrada de columnas, en el cual nosotros introduciremos la estructura vertical de nuestra obra o proyecto. Acá introducimos columnas, muros de corte o pantallas. Luego tenemos la pestaña entrada de vigas, en el cual nosotros procedemos a la introducción de la estructura horizontal, es decir, las vigas, losas, escaleras. Entonces todo esto lo desarrollamos a través de la pestaña entrada de vigas. Luego tenemos la pestaña resultados, en lo cual nosotros consultamos los resultados del análisis, las envolventes en los diferentes elementos, en columnas, vigas, muros, esfuerzos. También podemos revisar los armados obtenidos y la comprobación para todos los elementos. Seguidamente, en la pestaña isovalores, que en este momento no tenemos disponible,
podemos revisar los esfuerzos o deflexiones en losas macizas y en losas reticulares. Y por último, la pestaña deformada nos sirve para consultar la deformada de la estructura. Las pestañas disponibles en CIPECAD vienen ordenadas de acuerdo a la metodología o el proceso general de cálculo y diseño que se sigue en CIPECAD. Primero, siempre definimos los datos generales de la obra a través de esa opción que acabamos de revisar. Posteriormente se definen las plantas o grupos, es decir, cuántas plantas tenemos en nuestro edificio, las alturas entre cada planta. Luego procedemos a la importación del archivo CAD, es decir, la plantilla que nos ayudará a definir el modelo de forma más rápida. Posteriormente definimos la estructura vertical, es decir, las columnas, muros o arranques, si es que así tenemos definido en nuestro proyecto. Posteriormente se definen las vigas. Una vez que tenemos definidas las vigas, definimos nuestras losas, que comprenden esto la estructura horizontal del proyecto. Una vez que se definen vigas y losas, pasamos a definir cargas. Estas cargas serán las cargas especiales, es decir, cargas no consideradas en la definición de plantas o grupos. Posteriormente generamos, si es que tenemos una estructura integrada metálica o de madera, pasamos a definir nuestras fundaciones, calculamos nuestro proyecto, consultamos resultados en pantalla utilizando la pestaña resultados, revisamos también las comprobaciones, corregimos las dimensiones de los elementos estructurales en base a los resultados de las comprobaciones realizadas y procedemos a calcular nuevamente nuestro modelo. Esto se hará de esta forma hasta que las dimensiones de los elementos estructurales sean las definitivas. Una vez que tenemos dimensiones definitivas, procedemos a la edición de armados, podemos modificar los armados de acuerdo a nuestro requerimiento. Y por último obtenemos la documentación del proyecto que se expresa en los planos y listados. Entonces, este será el proceso general de cálculo y diseño que seguimos en CIPECAD. Nuevamente las pestañas de trabajo ubicadas en la parte inferior derecha. Haciendo hincapié en cada una, la pestaña entrada de columnas contiene las opciones de definición general del edificio a calcular, es decir, el número de plantas, las cargas, sobrecargas de uso aplicadas en cada planta. Y como su nombre indica, nos sirve para definir e introducir las columnas y pantallas. La pestaña entrada de vigas, en esta pestaña se encuentran las opciones para definir e introducir los elementos que componen la estructura horizontal, es decir, las vigas, losas. También acá se definen las cargas especiales, no definidas en las cargas permanentes ni sobrecargas de uso, que pueden ser puntuales, lineales o superficiales. Los resultados, nuevamente podemos ver los resultados de cálculo de la estructura, es decir, armados, envolventes, y sus valores nos presentan a través de una escala cromática los diferentes valores para desplazamientos o esfuerzos solamente en losas macizas o en losas reticulares. Y en la deformada podemos consultar la deformada de la estructura por diferentes cargas o hipótesis.